Patek Philippe produce entre 60.000 y 70.000 relojes al año. Rolex fabrica más de 1.000.000. Esa moderación no es accidental. Es la base de todo lo que la marca representa, y el resultado es un catálogo que va desde un reloj deportivo de acero de $27.000 hasta una gran complicación de $3,2 millones que contiene 1.366 componentes del movimiento y 20 complicaciones. Hoy vamos a repasar las 25 referencias más importantes de ese catálogo para 2026. Precios, datos del mercado secundario, lo que realmente representa cada reloj y la razón específica por la que cada uno pertenece a esta lista. Empecemos. Número 1. Aquanaut de acero inoxidable. Número de referencia 5167-001. Si hay un Patek que captura lo que la marca se ha convertido para una nueva generación de coleccionistas, es este. El 5167A son 40 milímetros de acero inoxidable con un bisel octogonal redondeado, una esfera negra en relieve y una correa tropical de material compuesto con un cierre desplegable de acero. Se lleva más ligero de lo que parece, se asienta plano en la muñeca y tiene una confianza informal que las referencias más formales del catálogo no intentan igualar. El calibre 324 SC automático en su interior funciona con 45 horas de reserva de marcha con el sello de Ginebra completo en cada componente, lo que te dice el mercado secundario, cotizando entre $45.000 y $60.000 frente a un precio de venta de $27.257, es que el Aquanaut se ha convertido en la respuesta del coleccionista más joven al Nautilus. Menos formal, igual de prestigioso y significativamente más difícil de conseguir a precio de retail de lo que el precio sugiere. La brecha entre lo que cobra Patek y lo que paga el mercado no se está cerrando, está creciendo. Número 2. Calatrava Clous de París. Número de referencia 61. El patrón de bisel con clavos Clous de París apareció por primera vez en un Calatrava en 1934. 9 décadas después, sigue siendo el detalle que detiene la mirada, no de forma ruidosa, sino de una manera que recompensa una segunda observación. El 6119GE son 39 milímetros de oro blanco de 18 quilates con un perfil delgado, una esfera plateada opalina con marcadores de oro aplicados y segundero pequeño a las 6 en punto. El movimiento en su interior, el calibre 30-255 PS, es de cuerda manual con 65 horas de reserva de marcha y acabado con sello de Ginebra a un estándar que se hace evidente en cuanto miras a través del fondo de caja de zafiro. La correa de alligator cosida a mano y la hebilla de oro blanco son los detalles finales de un reloj construido para personas que ya no necesitan explicar su gusto. Con un precio de $37.510 y cotizando entre $40.000 y $50.000 en el mercado secundario, el 6119GE tiene una apreciación modesta, pero no es un reloj que se compre por retornos rápidos en el mercado secundario. Se compra porque es el Calatrava en su forma moderna más fiel a su historia. Número 3. Golden Ellipse, esfera verde, número de referencia 5738GE-001. En 1968, Patek Philippe aplicó la proporción áurea a una caja de reloj, la proporción matemática que aparece en conchas de Nautilus, pinturas renacentistas y arquitectura clásica, y produjo uno de los diseños más armónicamente considerados en la historia de la relojería. El 5738G lleva esa geometría a 2026 en oro blanco de 18 quilates con una esfera verde rayos de sol que cambia completamente de carácter bajo diferentes luces. Agujas tipo bastón, índices aplicados, sin complicación de fecha que interrumpa la lógica visual. El calibre 240, automático ultra fino, utiliza un micro rotor periférico, un pequeño peso oscilante en el borde del movimiento en lugar de un rotor de tamaño completo atravesando el centro, lo que explica por qué la caja tiene una delgadez casi inverosímil en la muñeca. 48 horas de reserva de marcha en un movimiento que apenas existe. Con un precio de $43.011 y cotizando entre $45.000 y $55.000 en el mercado secundario, la esfera verde añade una dimensión contemporánea a una forma de caja que no ha necesitado cambios desde el año en que fue introducida. Número 4. Calatrava, calendario semanal. Número de referencia 5212-001. Hay muy pocos relojes de pulsera en el mundo que muestren el número de semana ISO 8601. Este es uno de ellos.
y el hecho de que lo haga en una tipografía de estilo manuscrito, en un Calatrava de acero inoxidable, es el tipo de decisión de diseño que hace que los coleccionistas miren dos veces y luego una tercera. El 5212A son 40 milímetros de acero inoxidable pulido, algo en sí mismo inusual en la línea Calatrava, que normalmente se produce en metales preciosos, con una esfera plateada opalina que muestra día, fecha y número de semana en tipografía manuscrita distintiva. El calibre 26-330 SCJS automático maneja la complicación con aproximadamente 45 horas de reserva de marcha y acabado con sello de ginebra en todo el movimiento. La correa de piel de becerro con hebilla de acero completa un conjunto que se lee como casual elegante, de una forma que la mayoría de los relojes de vestir no logran. Con un precio de $43,136 y cotizando entre $45,000 y $55,000 en el mercado secundario, el 5212A es el Calatrava que recompensa a los coleccionistas que leen más allá de las referencias obvias. Número 5. Calatrava esfera texturizada. Número de referencia 5226GE-001. El Calatrava es el reloj de vestir más puro de Patek, lo que hace del 5226G una propuesta interesante porque toma esa pureza y la altera de la forma exacta adecuada. Oro blanco de 18 quilates, 40 milímetros, con una esfera antracita de textura granulada que tiene una profundidad física bajo la luz. La superficie no es lisa, está trabajada, y la forma en que capta y dispersa la iluminación le da un carácter que las esferas lacadas estándar no logran. El calibre 26-330 ese automático en su interior ofrece 45 horas de reserva de marcha. La correa de piel de becerro con hebilla de oro blanco es sobria exactamente en el mismo grado en que la esfera no lo es. Con un precio de $47,262 y cotizando entre $50,000 y $65,000 en el mercado secundario, el 5226GE está mostrando una apreciación más fuerte que la mayoría de sus hermanos Calatrava, porque los coleccionistas que quieren un Calatrava con verdadera personalidad visual tienen opciones limitadas, y este es el más convincente actualmente en producción. Número 6. Calatrava de platino. Número de referencia 6196-P-001. El platino es más pesado que el oro, más raro que el oro y requiere una fabricación más compleja que el oro. También es el material que señala el nivel más alto de sobriedad en la relojería, porque el platino no se anuncia a sí mismo, simplemente está ahí, ligeramente más frío en tono que el oro blanco, más denso en la muñeca y significativo únicamente para quien sabe lo que está mirando. El 6196 pezón 39 milímetros de platino con una esfera azul rayos de sol, índices aplicados y segundero pequeño a las 6 en punto. El calibre 30-255 PS en su interior es de cuerda manual, 65 horas de reserva de marcha, lo que significa que la experiencia de uso incluye un ritual diario de dar cuerda que te conecta con el movimiento de una forma en la que los automáticos no lo hacen. La correa de alligator cosida a mano con hebilla de platino está acabada al mismo nivel que la caja. Cristal de zafiro frontal y fondo de caja, con un precio de $52,013 y cotizando entre $55,000 y $70,000 en el mercado secundario, el Calatrava de platino es la mejora de material que hace el coleccionista de relojes de vestir cuando ha decidido que ha dejado de aceptar compromisos. Número 7. Golden Ellipse, oro rosa, número de referencia 5738-1 R-001. Todo lo que el 5738G representa en oro blanco y correa de piel. Esta referencia lo eleva a un paso significativo. La correa se convierte en brazalete y el material de la caja pasa a ser oro rosa de 18 quilates. El brazalete integrado de oro rosa es el detalle que transforma la Golden Ellipse de un reloj de vestir en una pieza de nivel joya. Los eslabones siguen la lógica elíptica de la caja, conectándose de forma continua en las asas de una manera que hace que toda la pieza se lea como un objeto diseñado único en lugar de una caja con correa añadida. La esfera azul rayos de sol con agujas tipo bastón se sitúa dentro de 34,5 por 39,5 milímetros de oro rosa con un grosor que la hace casi imposiblemente elegante en la muñeca.
El calibre 240 automático ultrafino con microrotor proporciona 48 horas de reserva de marcha, con un precio de $68,017 y cotizando entre $70,000 y $85,000 en el mercado secundario. La versión con brazalete de la Golden Ellipse exige una prima significativa sobre la versión con correa, porque los coleccionistas que entienden los brazaletes integrados saben que lograr este nivel de acabado es mucho más difícil de lo que parece. Número 8. Complications. Cronógrafo Flyback. Número de referencia 5905-1-001. Un Patek de acero inoxidable con cronógrafo Flyback y calendario anual en brazalete integrado, con esfera verde oliva. Esa combinación no debería existir a este precio. Y sin embargo, aquí está. El 5905-1A son 42 milímetros de acero inoxidable con un acabado deportivo pulido y cepillado. Esa esfera verde oliva rayos de sol que muestra 3 aperturas para día, fecha y mes, junto al subdial del cronógrafo a las 6. La función Flyback permite que la aguja del cronógrafo se reinicie y vuelva a iniciar con una sola pulsación, en lugar de requerir detener reiniciar. Una complicación con raíces en la medición aeronáutica. El calibre CH-520Q-A24H gestiona simultáneamente el cronógrafo Flyback y el calendario anual, funcionando con aproximadamente 45 horas de reserva de marcha. El brazalete de acero integrado con cierre desplegable completa el concepto de reloj deportivo. Con un precio de $71,643 y cotizando entre $75,000 y $95,000 en el mercado secundario, el 5905-1A demuestra la prima que el mercado asigna a las complicaciones. Patek en acero, una prima que no se ha suavizado. Número 9. Aquanaut Travel Time. Número de referencia 5164GE-001. El Aquanaut más práctico del catálogo actual y el que hace el argumento más fuerte de la línea como algo más que un reloj deportivo casual. Oro blanco, 40,8 milímetros. Con la esfera negra en relieve que incorpora indicadores de doble uso horario y aperturas de día/noche para la hora local y la de origen. Los pulsadores a las 2 y a las 4 permiten ajustar la aguja de la hora local de forma independiente sin detener el movimiento, lo que significa que puedes cambiar de zona horaria en pleno vuelo sin alterar el funcionamiento del reloj. La correa negra de material compuesto tipo tropical con cierre desplegable de oro blanco añade la confianza informal que define la línea Aquanaut. Con un precio de $71,643 y cotizando entre $80,000 y $100,000 en el mercado secundario, el Travel Time exige una prima significativa sobre el Aquanaut base, porque la complicación de doble uso horario en metal precioso es escasa y la escasez en el ecosistema Patek tiene un resultado consistente. Número 10. Nautilus Travel Time Cronógrafo. Número de referencia 5990-1-011. Dos complicaciones principales: cronógrafo Flyback y doble uso horario, simultáneamente, dentro de un Nautilus de acero con brazalete integrado. La respuesta del mercado secundario a esa combinación ha sido inequívoca. El 5990-1A son 40,5 milímetros de acero inoxidable con el icónico bisel octogonal redondeado, una esfera azul, rayos de sol que muestra el subdial del cronógrafo, indicadores de doble uso horario, aperturas de día/noche y fecha a las 12. El brazalete de acero integrado con cierre desplegable es el mismo formato que define la identidad visual de la línea Nautilus. Con $76,895 de precio de venta y cotizando entre $120,000 y $150,000 en el mercado secundario de forma constante desde su introducción. El 5990 es la referencia que demuestra lo que el mercado está dispuesto a pagar por complicaciones Patek en acero, casi el doble del retail, de manera estable. Eso no es un pico, es un suelo. Número 11. Nautilus de oro blanco. Número de referencia 581-1/1G-001. El 5711 fue discontinuado en 2021. La comunidad relojera trató el anuncio como un evento cultural. Las listas de espera desaparecieron. Los precios en el mercado secundario del modelo de 3 agujas en acero se acercaron e incluso superaron al 5811 en oro blanco que lo sucedió.
El 5811 tuvo la tarea nada envidiable de ser el sucesor de uno de los Patek más comentados en la historia de la marca, y cumple bien esa tarea. 41 milímetros de oro blanco de 18 quilates con una esfera azul degradada, con un degradado ligeramente más pronunciado que el 5711. Índices aplicados, fecha a las 3, y el calibre 26-330 SS automático con 45 horas de reserva de marcha. El brazalete integrado de oro blanco fluye hacia la caja de la forma en que solo lo hacen los brazaletes integrados de Patek: cristal de zafiro frontal y fondo de caja. Con un precio de $82.021 y cotizando entre $120.000 y $160.000 en el mercado secundario, el 5811 ha establecido su propia trayectoria de apreciación separada de la mitología del 5711. Ahora está construyendo su propia historia, y lo está haciendo de forma consistentemente ascendente. Número 12. Grand Complications Calendario Perpetuo en línea. Número de referencia 5236P-010. En 2021, Patek Philippe hizo algo con un calendario perpetuo que ningún reloj de pulsera había hecho antes: mostrar el día, la fecha y el mes en un formato lineal horizontal a lo largo de la esfera en lugar de la disposición tradicional de subesferas. La inspiración provenía de los relojes de bolsillo vintage, donde las visualizaciones lineales eran más comunes. El desafío de ingeniería para hacerlo funcionar en un movimiento de pulsera era completamente nuevo. El 5236P-010 son 41,3 milímetros de platino, de perfil delgado, con una esfera azul rayos de sol que presenta ese display en línea en la parte superior de la esfera y la fase lunar a las 6. La visualización es más legible que los calendarios perpetuos tradicionales de 3 registros porque la información se lee de izquierda a derecha en lugar de dividirse en la esfera. Con un precio de entre $85.000 y $152.861 y cotizando entre $140.000 y $180.000, esto es innovación técnica con una prima de apreciación inmediata. Número 13. Complications World Time. Número de referencia 5330G-001. La complicación World Time en Patek se remonta a 1937, cuando Louis Cotier desarrolló el mecanismo que permitía leer los 24 usos horarios simultáneamente desde una sola esfera. El 5330GE lleva ese legado hacia adelante y añade algo completamente nuevo: un mecanismo de fecha sincronizada patentado que corrige automáticamente la fecha cuando el anillo de ciudades avanza a través de medianoche. Esa corrección sincronizada de la fecha es un problema técnico real que Patek resolvió en 2023 y que ninguna otra manufactura había abordado previamente en un reloj World Time. El 5330GE son 40 milímetros de oro blanco de 18 quilates con una esfera azul opalina que muestra un mapa mundial en el centro, anillo de ciudades y anillo de 24 horas día/noche. La subesfera de fecha a las 12 muestra la fecha local en lugar de requerir ajuste manual. Con un precio de $86.647 y cotizando entre $95.000 y $120.000 en el mercado secundario, el 5330GE es el más práctico de las referencias World Time de Patek, y el único en el que cambiar de uso horario no requiere recordar ajustar la fecha manualmente. Número 14. Aquanaut cronógrafo. Número de referencia 5968G-001. La línea Aquanaut siempre ha tratado sobre confianza casual. Un Patek que no se toma demasiado en serio en la superficie mientras esconde credenciales serias debajo. El 5968GE toma esa personalidad y añade un cronógrafo flyback, que es tanto la complicación más práctica como la más visualmente dramática que puedes poner en un reloj deportivo. Oro blanco, 42,2 milímetros, con una esfera verde caqui en relieve. La textura se percibe de forma distinta bajo la luz que una superficie lacada estándar, cambiando entre mate y dimensional según el ángulo. La correa tropical de material compuesto en verde caqui a juego con cierre desplegable de oro blanco completa un conjunto totalmente coherente. Todos los elementos en el mismo lenguaje de diseño, con un precio de $88.898 y cotizando entre $95.000 y $120.000 en el mercado secundario, el 5968GE es el Aquanaut más complejo en producción actual. El mercado ha respondido en consecuencia. Número 15. Complications. Cronógrafo manual. Número de referencia 5172G-010. Existe un tipo particular de coleccionista que se inclina hacia los cronógrafos
cronógrafos de cuerda manual, y el argumento que hacen es convincente. Sin rotor automático ni intermediario entre tu mano y el muelle real. Lo das cuerda, mides el tiempo, y la conexión entre usuario y movimiento es tan directa como permite la relojería mecánica. El 517-2G-010 plantea ese argumento en oro blanco de 18 quilates a 41 milímetros, con esfera salmón. Ese tono cálido, ligeramente rosado dorado que la cultura coleccionista ha asociado durante mucho tiempo con los relojes de vestir Patek Vintage, con números arábigos aplicados y escala taquimétrica en el realce de la esfera, con un precio de $97.150 y cotizando entre $110.000 y $140.000 en el mercado secundario. La combinación de esfera salmón y cuerda manual exige una de las primas más fuertes dentro de la línea Complications. Número 16. Nautilus de oro rosa, número de referencia 571-2/1-R-001. El 5712 es el Nautilus que hace más cosas, y en oro rosa lo hace a un precio que el mercado secundario ha decidido que está significativamente infravalorado. 40 milímetros de oro rosa de 18 quilates con brazalete integrado, una esfera degradada en rayos de sol marrón que incorpora 4 funciones adicionales además de la hora: indicador de reserva de marcha, fases lunares, fecha y segundero pequeño, 48 horas de reserva de marcha. La combinación de fases lunares e indicador de reserva de marcha en la misma esfera crea una disposición rica en información que sigue siendo legible porque los diseñadores de esferas de Patek entienden la jerarquía visual. Con un precio de $97.650 y cotizando entre $150.000 y $200.000 en el mercado secundario, el 5712/1R representa la mayor diferencia entre retail y mercado secundario de cualquier referencia en este nivel de precio. Un Nautilus de oro rosa con brazalete integrado y 4 complicaciones, la valoración del mercado para esa combinación es clara y consistente. Número 17. Aquanaut Loose Travel Time. Número de referencia 5269-200R-001. La designación luce dentro de la línea Aquanaut, señala una ejecución específica. Bisel de diamantes, brazalete integrado en metal precioso, que transforma el ADN deportivo del Aquanaut en algo que se sitúa entre la alta relojería y la joyería fina. Oro rosa, 38,8 milímetros, con 70 diamantes engastados en el bisel, con un total aproximado de 1,1 quilates. Esfera lacada blanca con el motivo en relieve del Aquanaut, indicadores de doble uso horario para hora local y de origen, y aperturas de día/noche para ambas zonas. El brazalete integrado de oro rosa, fabricado con el mismo estándar que la caja, conecta la pieza desde la muñeca hasta la corona sin una sola interrupción visual. Con un precio de $101.421 a $135.300 y cotizando entre $140.000 y $170.000 en el mercado secundario, el Loose Travel Time se sitúa en el punto de encuentro entre complicación y joyería, una categoría que Patek ha hecho suya específicamente dentro de la línea Aquanaut. Número 18. Calatrava volutas y arabescos. Número de referencia 5088-100P-001. Este no es un reloj donde el movimiento sea la historia. La caja es la historia. 38,6 milímetros de platino, cuya superficie completa ha sido grabada a mano por el taller de grabado de Patek, con volutas y patrones arabescos. Formas orgánicas de trazos continuos que llenan completamente el bisel, las asas y el lateral de la caja. Los canales del grabado se rellenan con esmalte negro, que requiere cocción a alta temperatura y pulido posterior hasta quedar a ras. Un proceso repetido varias veces hasta que la superficie queda perfectamente nivelada. El resultado es una caja que funciona como escultura portátil. En su interior, el calibre 240 automático con micro rotor ofrece 48 horas de reserva de marcha en una pieza que se percibe discreta desde la distancia y abrumadora de cerca, con un precio de $114.391 y cotizando entre $130.000 y $160.000 en el mercado secundario. El 5088-100P es la expresión más pura de la idea de Patek de que una caja de reloj puede ser una obra de arte sin otra complicación que dar la hora de forma bella. Número 19. Nautilus, calendario perpetuo. Número de referencia 5740-1G-001. Integrar un calendario perpetuo en la caja del Nautilus obligó a Patek a desarrollar un movimiento específicamente para las limitaciones dimensionales de ese diseño con brazalete integrado.
El calibre estándar de calendario perpetuo no encajaba, así que fabricaron uno que sí lo hiciera. Oro blanco, 40 milímetros, con esfera azul, rayos de sol que incorpora subesferas de calendario perpetuo para día, fecha, mes y fases lunares. 5 indicaciones de calendario independientes impulsadas por un único movimiento automático que no requiere corrección manual hasta el año 2100. El brazalete integrado de oro blanco fluye hacia la caja con la misma precisión que el Nautilus estándar, solo que el movimiento en su interior es categóricamente más complejo, con un precio de $178.045 y cotizando entre $250.000 y $350.000 en el mercado secundario. El 5740-1G es la referencia con la apreciación porcentual más dramática de toda esta lista, entre un 40% y un 96% por encima del retail, de forma consistente. Un calendario perpetuo dentro de un Nautilus no tiene equivalente en ningún otro lugar de la relojería, a ningún precio. Número 20. Cubitus Calendario Perpetuo. Número de referencia 5840P-001. El Cubitus es la línea más reciente del catálogo de Patek, introducida en 2023 con una caja rectangular de esquinas suavizadas, brazalete integrado y un lenguaje de diseño que se sitúa entre la arquitectura octogonal del Nautilus y la elegancia matemática de la Golden Ellipse. Esta ejecución de calendario perpetuo en platino es el Cubitus más ambicioso técnicamente en producción actual. La esfera azul rayos de sol incorpora el calendario perpetuo completo, día, fecha, mes, año bisiesto y fases lunares, con el mismo calibre 240Q que impulsa el Nautilus perpetuo, ahora adaptado a las dimensiones de la caja rectangular. La caja de platino y la hebilla del brazalete le dan un peso y una presencia que las referencias Cubitus en acero no tienen. Con un precio de $187.547 y cotizando entre $220.000 y $280.000 en el mercado secundario, el Cubitus Perpetuo está construyendo su historia de coleccionismo desde una base que el mercado aún está estableciendo, lo que significa que el potencial de apreciación a medida que la línea madura es real y actualmente no está reflejado en el precio. Número 21. Calatrava Alarma Sonora. Número de referencia 5322GE-001. Las complicaciones de alarma en la relojería mecánica son raras. Las complicaciones de alarma sonora, donde la alarma suena mediante un mecanismo de martillo y gong en lugar de un zumbador, lo son aún más. El 5322G es el primer Calatrava en incorporar una, introducido en 2024, y el movimiento necesario para hacerlo posible requirió años de desarrollo. Oro blanco, 40 milímetros, con esfera azul rayos de sol que muestra la subesfera de alarma a las 12 y la fecha a las 6. Un indicador on/off te dice de un vistazo si la alarma está activada. El calibre AL30-660 automático gestiona tanto la medición del tiempo como las funciones de alarma, con el mecanismo de gong afinado específicamente para las propiedades acústicas de la caja de oro blanco. Los distintos materiales resuenan de forma diferente, y Patek diseñó la geometría de la caja en función del sonido que produce. Con $281.321 de precio de venta y cotizando entre $300.000 y $350.000 en el mercado secundario, el 5322GE se sitúa en el límite entre la línea Complications y Grand Complications, y es el mecanismo de alarma sonora lo que lo coloca allí. Número 22. Grand Complications, repetidor de minutos. Número de referencia 5531GE-001, un repetidor de minutos que marca la hora local, no la hora para la que fue configurado, sino la hora local actual, sincronizada automáticamente con la complicación World Time. Esto es una primicia mundial. Ningún otro fabricante había resuelto este problema específico antes de la llegada del 5531GC. Oro blanco, 40,2 milímetros, con esfera de esmalte cloisonné que representa un paisaje urbano de Ginebra, pintado a mano a lo largo de múltiples ciclos de cocción, a temperaturas que pueden hacer que el esmalte se agriete si la técnica del artesano no es precisa, lo que hace que cada esfera sea única y represente un logro artístico irreproducible. El anillo de ciudades y el indicador de 24 horas rodean la escena. Con un precio de $825.862 y cotizando entre $900.000 y $1,2 millones en el mercado secundario, el 5531GE
es el repetidor más innovador técnicamente del catálogo actual de Patek. La artesanía del esmalte y la primicia mecánica se combinan en una sola referencia cuyo valor el mercado sigue revisando al alza. Número 23. Grand Complications. Repetidor de minutos. Tourbillon. Calendario perpetuo. Número de referencia 5207G-001. Tres grandes complicaciones. Un reloj. El argumento del 5207G no requiere adornos. El movimiento en su interior habla por sí mismo. El calibre RT o 27 PSQI combina un repetidor de minutos, un turbillón volante y un calendario perpetuo con fases lunares en un único movimiento automático. Cada una de estas complicaciones representa por sí sola un logro de ingeniería. Un repetidor de minutos requiere un sistema acústico precisamente afinado dentro de la caja. Un turbillón volante requiere una jaula giratoria sin puente superior, visualmente expuesto, mecánicamente preciso. Un calendario perpetuo requiere un tren de engranajes que modele con precisión el calendario gregoriano, con sus meses irregulares y ciclos de años bisiestos. Lograr las tres simultáneamente en una caja de oro blanco de 41 milímetros que aún se percibe como un reloj de vestir, con acabado sello de Ginebra en más de 1000 componentes, es la razón por la que este reloj cuesta más de $1 millón. Mercado secundario entre $1,2 millones y $1,5 millones. Cada ejemplar que sale a subasta es disputado. Número 24. Grand Complications World Time Repetidor de minutos. Número de referencia 5316-5-0P-001. Si el 5207G reúne tres grandes complicaciones en una caja, el 5316-50P añade una cuarta, World Time, y la rodea de arte en esmalte cloisonné que coloca esta referencia al nivel de piezas de museo relojero. Platino, 40,2 milímetros, con esfera de esmalte cloisonné que incorpora aperturas de calendario perpetuo, fases lunares y el anillo de ciudades World Time con indicador de 24 horas día/noche. El calibre GS36-750QISF-US gestiona el repetidor de minutos, que marca la hora local, el calendario perpetuo, el turbillón volante y la visualización World Time desde un único movimiento. La coordinación técnica necesaria para hacer funcionar estas cuatro complicaciones simultáneamente, con cada mecanismo operando de forma independiente sin interferir con los demás, es el logro definitorio de la pieza. Con un precio de $1,067,479 y cotizando entre $1,2 millones y $1,6 millones en el mercado secundario, el 5316-50P se sitúa en el techo práctico de lo que Patek produce para venta regular. Todo lo que está por encima se fabrica bajo pedido o en cantidades que desafían cualquier análisis de mercado convencional. Número 25. Grand Complications Grandmaster Chime. Número de referencia 6300G-010. 20 complicaciones. 1366 componentes del movimiento, una caja reversible con 2 esferas completas y una función que no existe en ningún otro lugar de la relojería, el repetidor de fecha, que marca la fecha actual bajo demanda, una complicación que Patek desarrolló específicamente para este reloj y nunca ha incorporado en otra referencia. El calibre 300 GS AL36-750 QI-SF USIRM es de cuerda manual y activa la gran sonería y la pequeña sonería, marcando las horas automáticamente en 2 patrones diferentes, junto con un repetidor de minutos, la alarma con su propio mecanismo sonoro y el repetidor de fecha. A esto se suman el calendario perpetuo, fases lunares, segundo uso horario e indicadores de reserva de marcha tanto del movimiento como del tren de sonería, para un total de 20 complicaciones presentadas en 2 esferas dentro de una caja reversible de 47,7 milímetros en oro blanco, con hebilla de oro blanco de 18 quilates y correa de alligator cosida a mano. El desarrollo tomó años. Las cifras de producción son tan limitadas que prácticamente nunca se divulgan. El mercado secundario y de subastas oscila entre $3,2 millones y más de $5,5 millones, con ejemplares de procedencia excepcional, superando ampliamente esas cifras en casas de subastas importantes. Esto no es una tesis de inversión, es el reloj de pulsera más complejo jamás fabricado y el mercado lo valora en consecuencia. 25 relojes. Todos con el sello de Ginebra, todos producidos a un ritmo que garantiza que la demanda siempre superará la oferta.
Desde un reloj deportivo de entrada hasta el reloj de pulsera más complicado jamás construido, esto te dice lo que Patek Philippe significa como manufactura en 2026. No solo una marca, un estándar. Suscríbete, cubrimos en profundidad cada gran casa relojera así, de forma consistente y sin exageraciones. Déjalo en los comentarios. ¿Cuál de estos 25 te pondrías realmente en la muñeca? Nos vemos en el próximo.